Bien, buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Ana Julia Jiménez, yo soy la gerente de mercadeo de Laboratorios Letis y a nombre del grupo Leti le damos la más cordial bienvenida a todos, agradecidos porque nos estén acompañando esta noche en la reunión que se llama Las Perlas de la NAMS. Es un honor para nosotros presentar a quien será la conductora de este evento, la doctora Rita Pixi. La doctora Rita Pixi es médico cirujano con posgrado en ginecología y obstetricia, especialista en reproducción humana y endocrinología ginecológica, exdirectora del curso de ampliación de conocimientos en ginecología de la UCB, miembro de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, SOVEMO, y de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, siendo reconocida por esta última como maestra venezolana de la obstetricia y la ginecología en el pasado congreso de esta especialidad. Como un amable recordatorio, les pedimos por favor que a partir de este momento mantengan apagados sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Las preguntas, por favor, deben realizarlas a través del chat y recuerden que esta conferencia será grabada y va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Recuerden activar las notificaciones para que tengan la información. Agradecidos por su presencia esta noche y sin más preámbulos, pues la doctora Rita Pixi. Las cámaras son suyas, doctora. Muy buenas noches, tengan todos. Muchísimas gracias a SOVEMO por invitarnos a participar en este webinar y al Laboratorio Leti por darnos pues, el apoyo logístico, que es para mí un honor compartir pues, con excelentes colegas y profesionales en esta área de la menopausia. Y en la noche de hoy pues vamos a tener un evento. Recientemente en la ciudad de Washington, en septiembre, se llevó a cabo el Congreso de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, el Congreso NAMS, que muchos conocemos que de allí han salido siempre posiciones o recomendaciones, etc. Hoy, tres distinguidos colegas nos van a traer las perlas de la NAMS. Son un resumen de los temas más selectos en este Congreso. Y así como vamos a tener en la noche de hoy tres conferencias. La primera va a ser la cardiometabólica en la mujer de la mediana edad. Es importante, bueno, sabemos que nosotras las mujeres, nuestra primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Pues qué tema más importante que la salud de nosotras las mujeres en los metabólicos a esta edad. Posteriormente, esa epidemia silente como es la osteoporosis y las fracturas, con lo que implican en los costos físicos de rehabilitación y los costos sociales. Sabemos que después que hay una fractura, la siguiente fractura, el riesgo es mayor al 50%. Entonces es importante cómo prevenir esa primera fractura y cómo identificarla. De allí la importancia de esta segunda perla de la NAMS. Y último, pero no menos importante, ¿cuál es el manejo de los síntomas vasomotores? Es el principal síntoma por el cual consultan las mujeres. Más del 70% de las mujeres en la menopausia
van a tener síntomas vasomotores. Pero ahorita se han encontrado nuevos hallazgos en relación a la patología de estos síntomas y, por supuesto, nuevas terapias. De allí que nuestros visitantes nos van a dar estas conferencias sobre estas importantes perlas de la Sociedad Norteamericana de Menopausia. Yo voy a presentarlos a los tres de una vez para no interrumpirlos después en sus conferencias. Nuestro primer conferencista, que nos va a hablar de la salud cardiometabólica de la mediana edad, es el doctor José Moreno Turis, quien es especialista en ginecología y obstetricia, expresidente de Sobemo, acaba de terminar esta directiva, con la cual tuve el honor de participar como vicepresidente, es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, y como él quiere que lo presenten, amigo de todos, gran amigo personal, ¿no? Y muy querido por todos. Posteriormente nos va a hablar la doctora Liliana Fung. La doctora Liliana es médico especialista en medicina interna, endocrinología y metabólicas. Es la actual jefe del servicio de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas, directora del posgrado de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela. Es la actual presidente de Sobemo y es miembro titular de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo y miembro de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Metabolismo. La doctora Fu será la responsable de la salud ósea en la mujer. Como tercer conferencista, pues el doctor Pastor Galicia, amigo, colega, en obstetricia y ginecología, egresado de la Universidad Lisandro Alvarado, diplomado en bioética clínica de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en gerencia farmacéutica de la Universidad Metropolitana, es miembro titular de obstetricia y ginecología de Venezuela, es el vicepresidente actual de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y es director médico en Venezuela. Él nos va a hablar sobre síntomas vasomotores, cuál es su nueva fisiopatología, las novedades terapéuticas. Pues sin más preámbulos, vamos a pasar a darle lugar a nuestros conferencistas, no sin antes recordarles que por favor vayan elaborando sus preguntas y comentarios a través del chat. Les agradezco a todos nuestros participantes, tenemos hasta ahora 175 personas conectadas por acompañarnos en esta hora a este evento. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Rita. Buenas noches y bienvenidos. Me tocó hablar de hormonas y enfermedad cardiovascular en la mujer. Agradezco a la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y al Laboratorio Leti por habernos permitido estar en esta charla de hoy. Esta charla no tiene ningún conflicto de interés, independientemente que el laboratorio nos haya invitado a Washington a estar presentes en este congreso. Vamos a hacer lo más ético posible en esta conferencia. Y bueno, debemos recordar que la salud hormonal no solamente sirve para la transición menopáusica ni para la menopausia, la posmenopausia saludable, sino para toda la vida de la mujer. Y es importante que nosotros conozcamos qué sucede en la menopausia, cuando hay un aumento de peso y cambios en la adiposidad de sitios viscerales, la evolución al síndrome metabólico, la inestabilidad vasomotora con síntomas vasomotores, la generación de arteriosclerosis que conduce a enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular, la resistencia progresiva a la insulina en varias décadas que puede conducir a una diabetes mellitus tipo 2 con intolerancia a la glucosa, disminución de las células beta pancreáticas y cambios eventuales micro y macrovasculares que se incluyen dentro de la patología cardiovascular. Igualmente, los problemas de la hiperplasia ductal atípica que puede progresar a cáncer mamario, haciendo mamográficamente evidente tardíamente, un aumento brusco del cáncer con el uso inadecuado de los estrógenos equinos conjugados y la progesterona a partir de la quinta década de vida, pérdida implacable de hueso trabecular y cortical que lleva a la osteoporosis y por eso hay una progresión. Doctor Moreno. Dígame.
Disculpe interrumpirlo, por favor, pero su presentación no se ve. ¿Será que puede volver a darle compartir? Se escucha perfecto, pero la presentación está como congelada. Ok, vamos a volverle a dar. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctor, levante la presentación para ver si corre bien porque no, ¿Ahora corre? no, sigo viendo su pantalla. Ah, utilizar la presentación, José, ponerla ¿Cómo? en grande para que corra. Darle al icono para ponerla en grande, Pero si ya la puse en grande, Rita, la tengo en grande. pero no está corriendo. Es que pareciera que su pantalla estuviera congelada, doctor. Ok, voy otra vez. Ahí está ahí tienen la primera parte, tienen la primera parte de la primera diapositiva de la presentación. Sí, pero Ajá, está en forma de no presentación. pero no entiendo porque yo la tengo en forma de presentación. ¿Tiene alguna otra pantalla? ¿Tiene dos pantallas o está utilizando algún monitor? No, nada, Eh, nada, 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 nada. Estoy directo en mi computadora y Qué raro. ya va. Vamos a ver que aquí dice que mi función de compartir pantalla está en pausa. Voy a dejar de compartir primero y voy a volver a ponerla a ver ahora si. Vamos a ver. Perfecto, doctor. Esperamos, no se preocupe. Disculpen. Cuando la pongo en grande, dice que su función de compartir pantalla está en pausa. Pero ahora sí se ve, José, en Ya va. grande. ¿Se ve ahorita así? La de no hay conflicto de interés. Ujú. Ajá. Y la siguiente se ve. Ah, no. ¿Ves? Eso es lo que pasa, que dice que estoy en pausa y no tengo por qué estar en pausa. Eso sí no lo entiendo yo aquí. Qué broma. Voy a dejar de compartir otra vez. Vuelvo a compartir. Sigue diciendo que mi presentación está en pausa. Lo lamento de verdad. No sé qué está pasando. De verdad que lo siento, pero no sé qué. Aquí dice que su función de compartir está en pausa. José, si me permites una sugerencia, Ajá. cierra tu presentación, o sea, sal de PowerPoint y vuelve a entrar a PowerPoint. Ok, voy a eso. Mm. Sí, me sigue diciendo lo mismo, que está en pausa. Doctor, vamos a hacer una De cosita. verdad que lo lamento. Vamos a hacer un último intento. En vez de darle a la presentación, si Ajá. quieres, deje de compartir, vuélvale a dar a compartir Ujú. y cuando le dé a compartir, no le dé a la presentación, dígale compartir pantalla, a ver si así puede, no le da el mismo error. Ahí la tengo. ¿La ven Ok, ustedes? ahora pase, sí, la veo, ahora pase su presentación. ¿Ahora la están viendo? Sí, ahora Ok. sí la veo, Me, doctor. me disculpan entonces. Ok. No, no se preocupe, continúe o Eh, empiece, pues. Muchas empezamos gracias. otra vez. Bueno, gracias una vez más a la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y gracias a Laboratorios Leti por permitirme conversar con ustedes un poquito de hormonas y enfermedad cardiovascular en la mujer.
notamos que en el meeting que se hizo en Washington se hizo mucho hincapié en la calidad de vida de la mujer y se decidió hacer una evaluación realmente desde el punto de vista cardiovascular de la influencia de la calidad de vida, inclusive en la mayoría de los países, no solamente Estados Unidos, y qué condiciones de vida y la función de la terapia hormonal en la salud cardiovascular de las mujeres. Entonces debemos recordar que la salud hormonal no solamente sirve para la transición menopáusica ni para la posmenopausia, sino que sirve para toda la vida de la mujer. Y es importante que colocamos desde el punto de vista de qué sucede en la menopausia, en la transición menopausia, las características de los cambios que puede experimentar nuestra mujer, como hay aumento de peso y cambio en la adiposidad de los sitios viscerales, la evolución al síndrome metabólico, los síntomas vasomotores, la generación de aterosclerosis que conduce a enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares, la resistencia progresiva a insulina que puede conducir a diabetes mellitus, las alteraciones que se producen de la micro y la macrovasculatura producto del problema de la resistencia a insulina y diabetes que entran dentro de la patología cardiovascular, así como la presencia de la hiperplasia ductal atípica mamaria, que puede llegar a hacerse cáncer invasivo más adelante, la pérdida implacable de hueso trabecular y cortical que lleva a la osteoporosis, la progresión silenciosa, fracturas, dolor y discapacidad, la osteoartritis, los primeros episodios o recurrencia de depresión y alteraciones del estado de ánimo, la sarcopenia y el aumento de la degeneración del tejido neuronal que puede llevar como consecuencia alteraciones como enfermedad de Alzheimer. Y recuerda que tienes que ser tu propio motivo para salir adelante. Entonces decidimos colocar un preámbulo de una serie de charlas que se han presentado y de resúmenes que se han presentado este año para llegar a la conclusión de las charlas que se dio en el Congreso de NAMS con respecto a patología cardiovascular. Entonces, este es un trabajo presentado en septiembre de este año donde señala que tanto las edades menopáusicas naturales y tempranas como tardías se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Otro trabajo también de septiembre de este año señala que las asociaciones de la menopausia con la calcificación de arteria coronaria, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales, sugieren que la disminución hormonal per se puede contribuir a la deposición de calcio en las arterias coronarias. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los médicos? Y seguimos presentando una serie de aspectos que debemos conocer. Lo primero que tenemos que conocer son los beneficios y riesgos de la terapia hormonal. Entre los beneficios debemos recordar la reducción de los síntomas vasomotores, la disminución de la osteoporosis y fracturas de cadera, la reducción de la diabetes mellitus tipo 2, la reducción del cáncer colorectal, igualmente el cáncer endometrial y la disminución de los eventos coronarios dentro de la ventana de oportunidades. La protección contra la osteoartritis, el mantenimiento de la turgencia y elasticidad de la piel y la prevención de la pérdida odontológica. Y dentro de los riesgos tenemos entonces eventos tromboembóticos venosos, que generalmente se presentan con la dosificación oral de estrógenos y progestágeno en el primer año, y los accidentes cerebrovasculares que llegan más o menos a un 5% por cada 1000 mujeres a los 5 años. Recordar lo del cáncer de mama, el pequeño aumento del cáncer de ovario, el posible aumento del cáncer de pulmón y el aumento significativo de la colecistitis por vía oral. Esto está avalado por estudios como el estudio KIPS presentado en el año 2014, donde no se encontró evidencia de los efectos de estrógenos equinos conjugados orales o 17 beta-estradiol transdérmico sobre la progresión del grosor de la íntima media en la arteria carótida y cáncer de arteria coronaria en pacientes entre los 3 años posteriores a la menopausia que iniciaron la terapia de reemplazo hormonal. Y el estudio ELITE, que fue el primer estudio que se hizo para evaluar lo que se llamaba la ventana de oportunidades de tratamiento, donde se encontró de que el uso de estradiol oral redujo la progresión de esclerosis subclínica cuando se iniciaba dentro de los 6 años posteriores a la menopausia, pero no cuando se iniciaba de 10 años en adelante después de la menopausia. Y esto abrió lo que se llama la ventana de oportunidades o la hipótesis del tiempo, donde se encontró que había una reducción del 30 a 40% de riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes que estaban tomando terapia por debajo de los 60 años, pero no con las mayores de 60 años. Y por eso se abre la ventana de oportunidades. Todo esto fue refrescado con las exposiciones que se hicieron en NAMS.
todo esto igualmente tiene asidero en diversos trabajos que se han presentado este año. Este es un trabajo de febrero de este año donde señala que sobre la base de la evidencia, si se va a utilizar terapia hormonal menopáusica, se propone que se inicie inmediatamente después del cese de la producción de hormonas ováricas y para su dosificación se recomienda estradiol transdérmico combinado con la dosificación cíclica de progesterona miconizada. Dos de las profesoras que estuvieron en la charla, que fueron la doctora Crisanti y la doctora Manson, publican otro trabajo en abril de este año donde señala que aunque la terapia hormonal menopáusica sigue teniendo un papel importante en el manejo de la menopausia, no se recomienda para la prevención primaria o secundaria de enfermedades cardiovasculares. Y las diferentes formulaciones, dosis y vías de administración de la terapia tienen diferentes efectos sobre los marcadores cardiometabólicos y riesgo de eventos clínicos de enfermedad cardiovascular. Y bueno, la vida te enseñará a darte cuenta de quién te amó, quién te ama, quién te amará y quién nunca lo hizo. Entonces se hizo también una revisión de los efectos del ejercicio y de sobre todo la parte cardiorrespiratoria con respecto a la mujer menopáusica. Y este es un trabajo presentado en enero de este año donde señala que un mayor entrenamiento cardiorrespiratorio se asocia con una mejor calidad de vida, así como una disminución de enfermedad cardiovascular en esta etapa de la vida. Y el aumento de la actividad cardiorrespiratoria puede ser un medio útil para promover la calidad de vida en la mujer menopáusica. Igualmente se habló de las dietas y este es un trabajo donde dice que una mayor ingesta de colesterol en la dieta con un mayor consumo de huevos parecía estar asociado con riesgos moderadamente elevados de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas de mujeres posmenopáusicas en los Estados Unidos. Y otro trabajo también presentado en agosto de este año señala que una cohorte prospectiva de mujeres posmenopáusicas en los Estados Unidos, una mayor adherencia a la dieta rica en vegetales y pobre en carnes procesadas, se asoció con una reducción de eventos cardiovasculares y coronarios, así como de insuficiencia cardíaca. Entonces, realmente tienes que tener un complemento en la vida para quien te ama. Entonces, estos autores, la doctora Cowrie, la doctora Quesada, la doctora Minicia, la doctora Judy, la doctora Manson y el único hombre, que era el doctor Harley, llegaron a las siguientes conclusiones de NAMS. Los hallazgos en la Corte General probablemente exageraron los riesgos para mujeres más jóvenes salman que comienzan la terapia hormonal en la menopausia temprana. El uso de la terapia hormonal menopáusica en la ventana de oportunidades es beneficiosa para la salud cardiovascular en las mujeres entre los 50 y los 60 años, con una reducción del 30 a 40% de riesgo de enfermedad cardiovascular. La decisión de iniciar o continuar terapia hormonal menopáusica requiere una cuidadosa consideración de los riesgos versus los beneficios. Los hallazgos estratificados por edad indican que el equilibrio de los riesgos versus beneficios es aceptable, incluso favorable para mujeres sanas con oforectomía bilateral o sin oforectomía bilateral que son menores de 60 años. Las contraindicaciones para el uso sistémico de la terapia hormonal incluyen sangrado vaginal inexplicable, antecedentes de cáncer endometrial, de mama, tromboembolismo venoso, patologías hepáticas y antecedentes de enfermedad cardiovascular y ataque isquémico transitorio. En mujeres posmenopáusicas de todas las edades se puede utilizar estrógeno vaginal en dosis baja para tratar el síndrome genitourinario en ausencia de síntomas vasomotores. La toma de decisiones clínicas sobre el uso de la terapia hormonal no solo debe sopesar los beneficios y los riesgos específicos del paciente, como el riesgo subyacente de enfermedad cardíaca o de cáncer de mama, sino también debe tener en cuenta la disponibilidad de diferentes dosis, formulaciones y las preferencias del paciente. Las decisiones sobre la duración del tratamiento también deben ser individualizadas e implicar la toma de decisiones compartidas, especialmente si se está considerando de duración prolongada. La opción de usar terapia hormonal menopáusica debe ser parte de una estrategia general que incluye recomendaciones sobre el estilo de vida y la dieta, el ejercicio, el cese del tabaquismo, consumo de cantidades seguros de alcohol y para mantener a la mujer durante la perimenopáusica con una buena salud. Y las intervenciones terapéuticas deben incluir no solo tratamientos hormonales y no hormonales, sino un enfoque multidisciplinario, donde la calidad de vida con los aspectos físicos, psíquicos, religiosos, familiares, holísticos, espirituales, son primordiales y tan importantes como los tratamientos hormonales indicados por la especialidad. Entonces, el binomio calidad de vida, terapia hormonal menopáusica. Y yo concluyo que nosotros los médicos jugamos un papel importante tanto en el diagnóstico como en la difusión de múltiples aspectos que abarca la menopausia y por ello debemos estar en constante preparación y actualización para así dar mejor orientación a nuestras mujeres en esta etapa de la vida.
Y los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos, y no permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Y bueno, muchas gracias. Esta era mi participación hoy. Hola, buenas noches. Gracias por estar conectados a esta hora con nosotros. En nombre de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, quiero darles nuevamente la bienvenida a este ciclo de conferencias de Perlas de la NANS. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema también muy importante en la evaluación de la mujer menopáusica, que es la salud ósea. Cómo identificar y prevenir la primera fractura. Esta charla o simposio estuvo constituida por 2 charlas. Una primera charla donde se habló de la evaluación de osteoporosis en mujeres, FRAX y más allá, y osteoporosis en poblaciones especiales. Voy a tratar de hacerles más o menos una réplica de la presentación que hubo en el Congreso de la NANS. Como todos sabemos, la osteoporosis constituye un problema de salud pública mundial, no solamente por la elevada morbilidad, sino también mortalidad asociada a las fracturas por fragilidad. El 71% de las fracturas por fragilidad ocurren en mujeres. Sin embargo, los hombres tienen una tasa de mortalidad relacionada con las fracturas más alta que las mujeres. Estas fracturas, en particular la fractura de cadera, se asocian con limitación para la deambulación, Doctora dolor Liliana, crónico. Dígame. disculpe por interrumpirla, pero le está pasando lo mismo que le pasó al doctor Moreno. Yo creo que vamos, no sé, quizás es un error de Zoom, puede ser la noche de hoy. Entonces vamos a hacer lo mismo. Okay. No le dé a compartir presentación, sino déle a compartir pantalla para que ruede como pasó con el doctor Moreno. Y disculpe la interrupción de verdad. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Ahorita sí, doctora. Intente levantar la presentación para ver si corre. Debe ser un error de Zoom definitivamente la noche de hoy. Ahora, ¿ven la pantalla? Veo la presentación, mas no corre. Déjame cerrar y volver a abrir, a ver lo mismo que hizo. Nuevamente, disculpen aquí, déjenme compartir nuevamente la presentación, a ver si se puede ver. Recuerde darle compartir pantalla, doctora, ¿yo? Sí, exacto, estoy en eso, pero de verdad que no entiendo cuál es el error aquí. Ya, un momento.
Ya va, que no me deja compartir la pantalla. No sé qué es lo que pasa aquí. Ahora, ¿pueden ver la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, levante la Ahora sí. presentación a ver si se puede ver, por favor. Ok, la tengo. La tengo abierta. ¿La ven? ¿Ven la presentación? No, no la vemos todavía. Ok. Farah, no digas levante, di que lo hago en modo presentación, la gente no... Ok, ¿ven la presentación? Sí, la vemos, pero debes ponerla en... Oye, de verdad que yo la estoy poniendo en modo compartir, no entiendo por qué no se ve. De verdad, primera vez que me pasa esto. Ok, ¿ahora sí? Ahora sí, doctora. Ok, disculpen, de verdad no sé qué pasó hoy. Así como el doctor Moreno, primera vez que sucede, pero bueno, estos son los inconvenientes de la tecnología. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, gracias por su paciencia. Como les estaba comentando, cuando no se estaba compartiendo las imágenes, este simposio de salud ósea estuvo constituido por 2 charlas. Una primera charla donde se habló de la evaluación de la osteoporosis en mujeres, FRAX y más allá, y otra segunda charla donde se habló de osteoporosis en poblaciones especiales. Voy a tratar de hacer una réplica lo mejor posible de estas 2 charlas que se dieron en el Congreso de la NANS. Como todos sabemos, la osteoporosis constituye un problema de salud pública mundial por su elevada morbilidad y su mortalidad asociada a las fracturas por fragilidad. El 71% de las fracturas por fragilidad ocurren en mujeres. Sin embargo, los hombres tienen una tasa de mortalidad relacionada con las fracturas más alta que las mujeres. Estas fracturas, en particular de cadera, se asocian con limitación para la deambulación, dolor crónico, discapacidad y disminución de la calidad de vida. Entre 21 a 30% de los pacientes que experimentan una fractura de cadera mueren en el plazo de 1 año. De allí la importancia de identificar, evaluar correctamente factores de riesgo asociados para osteoporosis y tratamiento oportuno para prevenir la primera fractura. La osteoporosis se clasifica como primaria cuando ocurre en ausencia de una enfermedad subyacente. Los trastornos fisiopatológicos fundamentales en la osteoporosis primaria son el déficit de estrógenos y el envejecimiento. Y como secundaria, cuando se debe a una causa, por ejemplo, el uso de fármacos, el más representativo el uso de glucocorticoides o una enfermedad subyacente.
La prevalencia de osteoporosis primaria aumenta con la edad y difiere según la raza etnia. Se han identificado factores que causan o contribuyen a la pérdida de masa ósea en más del 50% de las mujeres posmenopáusicas. Existen múltiples factores de riesgo clínicos asociados a osteoporosis y fracturas por fragilidad que se han reconocido desde hace más de 2 décadas y se ha demostrado que a mayor número de factores de riesgo aumenta el riesgo de fractura. La absorciometría dual de rayos X, o mejor conocida como densitometría ósea central, con las áreas de interés, columna lumbar, cuello femoral o cadera total o tercio de radio, es el método de elección para definir osteoporosis y el umbral a partir del cual se debe comenzar los tratamientos farmacológicos para prevenir las fracturas por fragilidad. La densidad mineral ósea es bien reconocida como un fuerte predictor del riesgo de fractura. Ante la ausencia de una fractura, la densidad mineral ósea constituye el mejor predictor en estudios prospectivos, siendo la relación entre ambas exponencial. El riesgo de fractura es mejor estimado al medir la densidad mineral ósea en el área de interés en la cual queremos conocer ese riesgo relativo, aunque se puede estimar midiendo la densidad mineral ósea a otra región de interés diferente a la medida. Es así como podemos tener los diferentes riesgos relativos de fractura por cada disminución de una desviación estándar de la densidad mineral ósea. Por ejemplo, la disminución de una desviación estándar de la densidad mineral ósea de cadera se asocia con un riesgo relativo de 2.6 para fractura de cadera y de 1.8 para fractura vertebral. Aquí les presento el resumen de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, donde se recomienda que todas las pacientes, las mujeres posmenopáusicas de 65 años o más, deben ser evaluadas para osteoporosis y se les debe realizar medición de la densidad mineral ósea. En el caso de las mujeres menores de 65 años, la medición de densidad mineral ósea solo debe realizarse si hay factores de riesgo. Los factores de riesgo para fracturas por fragilidad incluyen antecedentes, padres con fractura de cadera, cigarrillo, consumo excesivo de alcohol, bajo peso corporal, entre otros. Importante tener presente el estatus menopáusico. Para las mujeres menores de 65 años, como les comenté, la determinación de la densidad mineral ósea va a depender de si tienen factores de riesgo. Y para ello se recomienda el uso de herramientas para la evaluación del riesgo de osteoporosis. Hay muchas herramientas disponibles y ya vamos a ver las que se recomiendan y la que recomendaron en la NANS. Este grupo de trabajo encontró evidencia adecuada de que las herramientas de evaluación del riesgo clínico son moderadamente precisas para identificar el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas. Aquí podemos ver las principales características de las herramientas para evaluar el riesgo de osteoporosis. Tenemos aquí la primera, por sus siglas en inglés OST, que significa herramienta de autoevaluación de osteoporosis. Utiliza 2 factores de riesgo, como son el peso en kilos y la edad. Se calcula restando el peso menos la edad, multiplicando por un factor que es 0.2. El umbral utilizado menor de 2 para identificar pacientes con alto riesgo. Esta herramienta tiene una elevada sensibilidad para identificar pacientes que en la densidad mineral ósea tienen un índice, un valor de T-score menor o igual a menos 2.5. Y de hecho, esta herramienta OST es la que recomendaron para evaluar las pacientes que deberían ir a estudio densitométrico, es decir, aquellas pacientes menores de 65 años. Las otras herramientas incluye el ORAI, que es el instrumento para evaluar el riesgo de osteoporosis, también usado mucho en Canadá, con una alta sensibilidad y especificidad para identificar pacientes con baja masa ósea y osteoporosis. Y aquí en Latinoamérica, el que más conocemos, el uso del FRAX, que tiene varios factores de riesgo, que incluyen edad, sexo, peso, talla, fracturas previas, padres con antecedentes de fractura de caderas, uso actual de cigarrillo, uso de glucocorticoides, artritis reumatoide,
causas de osteoporosis secundaria y el consumo excesivo de alcohol. 9.3%, que ven este valor aquí abajo, va a representar el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años en una mujer blanca de 65 años sin ningún otro factor de riesgo en los Estados Unidos. Esto fue calculado para 2011. Debido a que los beneficios del tratamiento son mayores en personas a mayor riesgo de fractura, un enfoque de este grupo de trabajo es realizar la medición de densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años que tienen calculado por FRAX una probabilidad a 10 años de fractura osteoporótica mayor sin estudio densitométrico mayor que el de una mujer blanca de 65 años sin factores de riesgo importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, una mujer blanca de 65 años de estatura y peso promedio sin factores de riesgo importantes actualmente tiene una probabilidad de 10 años de fractura osteoporótica mayor del 8.4%. Es importante comentarles que el FRAX lo tenemos disponible en Venezuela desde hace varios años, e incluso tenemos umbrales de evaluación, umbrales de intervención dependientes de edad. Eso es se reportó en un artículo que fue publicado a finales del año 2017 y es importante que todos lo tengan a la mano para evaluar sobre todo si una paciente tiene o no criterios de tratamiento, dependiendo de los umbrales de intervención que se calculen a través del FRAX. Una evaluación médica apropiada está indicada en todas las mujeres con osteoporosis posmenopáusica y con alto riesgo de fractura para identificar condiciones médicas coexistentes que causan o contribuyen a la pérdida ósea. Debido a la alta prevalencia de causas de osteoporosis secundarias, incluso en mujeres posmenopáusicas aparentemente sanas, se recomienda su evaluación en todas las mujeres con osteoporosis. Y vemos que en todas las pacientes con factores de riesgo con diagnóstico de osteoporosis hay que evaluar causas secundarias. Importante, una historia clínica detallada, interrogar si la paciente está recibiendo medicamentos que causen pérdida de masa ósea, como por ejemplo inhibidores de aromatasa, hormona tiroidea en exceso, glucocorticoides por más de 3 meses. Hay medicamentos que se asocian con aumento del riesgo de fractura, como los inhibidores de bomba de protones, los inhibidores de la recaptación de serotonina. También hay muchas condiciones médicas que se asocian a osteoporosis como factores genéticos, como la osteogénesis imperfecta, endocrinopatías, tanto el hipogonadismo primario como secundario, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, factores nutricionales, como los trastornos de la alimentación, obesidad, la deficiencia de vitamina D, enfermedades gastrointestinales y otras enfermedades como enfermedad renal crónica, enfermedades reumatológicas, enfermedades hematológicas. ¿Y cuáles son los, digamos, estudios de laboratorio que hay que hacerles a estas pacientes? Las pruebas de rutina incluyen hematología completa, calcio sérico, albúmina, fósforo, creatinina, fosfatasa alcalina, determinación de calcio en orina de 24 horas, 25-hidroxivitamina D, paratormona, y otros estudios van a depender de las características clínicas de la paciente, como por ejemplo la determinación de cortisol en orina de 24 horas. Recordemos las indicaciones de tratamiento en mujeres posmenopáusicas son para aquellas con alto riesgo de fractura. Si el T-score es menor o igual a menos 2.5 en cualquiera de las áreas de interés, y en pacientes con baja masa ósea cuando el FRAX se ubique por encima del umbral de intervención específico para nuestro país. Es muy importante tener presente que toda paciente con antecedentes de fractura por fragilidad, independientemente de la densidad mineral ósea, debe recibir tratamiento. En relación al tratamiento, hay múltiples fármacos que ya han sido aprobados por FDA que han demostrado reducir el riesgo de fracturas por fragilidad. Son importantes también las recomendaciones generales que incluyen ingesta adecuada de calcio, vitamina D, actividad física. Se ha demostrado que la actividad física como los ejercicios de fortalecimiento muscular, de prevención de caídas, como por ejemplo Tai Chi, programas de fisioterapia, pueden disminuir el riesgo de caída y por supuesto el riesgo de fractura. Aquí en este cuadro podemos ver en resumen la evidencia disponible en relación a la reducción del riesgo de fractura con los diferentes fármacos. Vemos aquí los bifosfonatos,
denosumab, terapia hormonal, terapia anabólica. Recordemos que los bifosfonatos, por su bajo costo, su amplia disponibilidad, constituyen el tratamiento de elección para las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y alto riesgo de fractura, estando recomendados de primera línea por la mayoría de las guías alendronato, risedronato y ácido zoledrónico. Es importante tener presente que para poder determinar si los cambios observados en los estudios densitométricos tienen significación clínica, es necesario conocer la precisión para cada región de interés y determinar si el cambio observado es real o se encuentra dentro de la variación esperada. Cambios en la densidad mineral ósea menores de 3 a 6% en cadera y de 2 a 4% en columna lumbar de un estudio a otro pueden ser debidos más bien al error de precisión por el estudio mismo. Y por ello es importante utilizar el mismo equipo de densitometría para el monitoreo y conocer lo que se conoce como cambio mínimo significativo, que debe ser calculado por cada unidad de densitometría para saber si los cambios que estamos viendo en la densidad mineral ósea son significativos o no. Como conclusión, el grupo de trabajo de servicios preventivos recomienda evaluar osteoporosis en mujeres posmenopáusicas a través de historia clínica detallada y medición de la densidad mineral ósea en mujeres de 65 años o más. En menores de 65 años, la realización se considerará según el perfil de riesgo a través del uso de herramientas de evaluación del riesgo de fractura. La recomendada por la NANS es la herramienta de autoevaluación de osteoporosis. En mujeres con osteoporosis sin historia de fractura, la medición de la densidad mineral ósea ha mostrado ser un buen predictor de fracturas por fragilidad. Es imprescindible evaluar las causas posibles de pérdida de masa ósea antes de iniciar el tratamiento. Hace poco, no se presentó obviamente en la NANS porque es un estudio que recientemente se publicó hace 2 días y quise traerlo porque creo que es muy importante para este tema que estoy presentando. Es un metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados donde se evaluó el tiempo para el beneficio de la terapia con bifosfonatos en la prevención de fracturas en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. En este metaanálisis se incluyeron 10 estudios clínicos aleatorizados con 23.384 mujeres posmenopáusicas diagnosticadas con osteoporosis en función de una fractura vertebral existente o un T-score menor o igual a menos 2.5. La edad promedio de 63 a 74 años, más que todo fueron pacientes de raza blanca con seguimiento de 12 a 48 meses. Solo incluyeron alendronato, risedronato y ácido zoledrónico, porque las guías clínicas lo recomiendan como terapia de primera línea para reducir las fracturas no vertebrales en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, y el resultado primario fue el tiempo hasta 3 umbrales específicos de reducción del riesgo absoluto. Para la primera fractura no vertebral, los resultados secundarios fueron para reducción del riesgo absoluto para la primera fractura de cadera, la primera fractura vertebral clínica y la primera fractura clínica de cualquier tipo. Según los resultados, 100 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis en tratamiento con bifosfonatos necesitarían ser tratadas durante 12.4 meses para prevenir una fractura no vertebral. Es decir, estamos hablando de alrededor de 1 año para prevenir una fractura no vertebral. 200 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis necesitarían 20,3 meses de tratamiento para prevenir una fractura de cadera, mientras que 200 pacientes posmenopáusicas con osteoporosis necesitarían alrededor de 1 año de tratamiento para prevenir una fractura vertebral clínica. Y entonces, ¿qué conclusión tenemos con este metaanálisis? Que es más probable que la terapia con bifosfonatos beneficie a las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis que tienen una esperanza de vida superior a 12.4 meses. Es decir, ya no diría o no estaría bien, no tendría indicación tratar pacientes posmenopáusicas con edad muy avanzada que tienen una expectativa de vida muy corta, por lo anteriormente mencionado. Muchísimas gracias por su atención.
Buenas noches. Quería validar primero si la presentación se está viendo, amiga mía. Sí, doctor, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, buenas noches a todos los presentes, a las prácticamente 220 personas, bueno, provenientes de diversas partes del país, quienes están esta noche, pues, observando lo que tenemos que decirles acerca de las perlas de la NAMS. Es un verdadero honor para mí estar compartiendo tribuna hoy con dos destacados profesionales, la doctora Fung y el doctor Moreno, en esta oportunidad para hablarles unas palabras acerca de las terapias nuevas y las terapias novedosas para el manejo de los síntomas vasomotores. Como declaración de conflicto de interés, pues para quien no lo sabe, yo laboro como Chief Medical Officer o director médico del grupo LETI. El objetivo educativo de esta conferencia es discutir la evidencia disponible al momento del meeting de la NAMS 2021 en torno a las terapias nuevas y novedosas para el manejo de los síntomas vasomotores de la menopausia. Tal como lo había dicho la doctora Pizzi en su presentación, al inicio de este webinar, la prevalencia de estos síntomas está alrededor del 75% de todas las mujeres, con una duración que puede prolongarse hasta los 10 años. De aquí que la meta sea la individualización del tratamiento. Tratamiento que persigue, por supuesto, cubrir toda esa serie de síntomas asociados, como son la pérdida, digamos, de la capacidad de concentración, o las alteraciones en la capacidad de concentración que pueden ocurrir en un 69% de quienes padecen estos síntomas, o los trastornos de tipo emocional, la pérdida de la energía en un 63% de los casos, los trastornos del sueño, también eso se conversó muchísimo a propósito de las conferencias acá, bueno, allá en NAMS, en Washington. También puede afectar importantemente la capacidad, pues, de desempeñarse o desenvolverse adecuadamente en el trabajo, las relaciones interpersonales, el trastornar el ocio, y por supuesto en un 41% se ha visto que también puede alterar las relaciones sexuales. ¿Qué se dijo en NAMS acerca de los nuevos tratamientos o las novedades acerca del manejo de los síntomas vasomotores de la menopausia? Comenzamos con un viejo conocido. Se habló de la oxibutinina, que es conocido como un agente antimuscarínico anticolinérgico con actividad antiespasmódica, utilizado fundamentalmente en trastornos como vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria de urgencia o hiperhidrosis. Pero acá se determinó mediante un par de estudios presentados que tenían una fabulosísima eficacia para el manejo de los síntomas vasomotores. Se comentó en primer lugar el uso de oxibutinina de liberación prolongada, 15 miligramos al día frente a placebo, indicando que el 73% de quienes recibieron esta modalidad versus placebo indicaban que los síntomas eran mucho mejores, lo cual se representaba, pues, en mejoría del sueño y de la frecuencia o gravedad del síntoma vasomotor. Como efecto secundario mostraron o reportaron boca seca. De la misma manera, hubo otro estudio reportado por León y Ferrer en el año 2019, donde había dos brazos, uno de oxibutinina 2.5 miligramos 2 veces al día, 5 miligramos también 2 veces al día frente a placebo, obteniéndose una reducción del 27% en la frecuencia de este síntoma versus placebo y una reducción del 60% de la intensidad del síntoma en el brazo de 2.5 miligramos BID y una reducción del 77% en el brazo de 5 miligramos 2 veces al día. Eso lo podemos ver acá graficado. Esta disminución fue de carácter significativo, lo que da, pues, pie a pensar que esta es una alternativa no hormonal importante. La colega quien tuvo a bien hacer toda esta revisión es la doctora, o fue la doctora Stephanie Faubion. La doctora Faubion es director médico de NAMS, de la North American Menopausal Society.
y ella aprovechó en el momento de su disertación de establecer o de mostrarnos este cuadro, donde permitía comparar la reducción de la media del score de síntomas vasomotores en diferentes estudios. ¿Okay? Y permitió entonces comparar fármacos antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí los tengo resaltados en negritas, los que pudo a bien comparar, como la fluoxetina o el citalopram. También comparó inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, algunos neurolépticos como la pregabalina, que es un conocido agente anticonvulsivante y analgésico para el dolor neuropático y la fibromialgia, adrenérgicos como la clonidina, ¿ok? Y se pudo demostrar, de acuerdo a esa comparativa que hizo, que la oxibutinina estaba muy bien posicionada en este estudio que, más que un estudio, es una forma como la doctora Fobian consiguió graficar y comparar estos estudios de diferentes moléculas que son no hormonales y que pueden ser de utilidad para el manejo de los síntomas vasomotores. Si bien se reportaron como eventos adversos el de boca seca, más frecuente por supuesto en oxibutinina que con placebo, y que eso incluso propició la interrupción del tratamiento, un 5% de dropouts en el estudio, esto fue no significativo con respecto a placebo, lo cual le ofrece a este producto un adecuado perfil de seguridad. En resumen, la oxibutinina es considerada como un fármaco efectivo y seguro, usado a corto plazo en mujeres con síntomas vasomotores significativos o molestos, que no pueden o que no quieren usar terapia hormonal, donde los efectos adversos son tolerables para la mayoría de las mujeres. De seguida se habló de algo nuevo, el estetrol. El estetrol es un estrógeno natural con acción selectiva en los tejidos, producida por el hígado fetal y atraviesa la placenta, siendo detectable en la orina materna a partir de la 9ª semana de gestación, donde los niveles plasmáticos pueden ser hasta 12 veces más altos que los niveles maternos y tiene una larga vida media. Este producto ya ha sido ampliamente estudiado y entiendo que ya hay una aprobación de un fármaco anticonceptivo con estetrol como el estrógeno que acompaña a la progestina en Europa. La doctora Fobian, que como les recuerdo estaba presentando esta perla allá en Washington, mostró los resultados de este estudio original, un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, llamado E4Relief, en mujeres posmenopáusicas de 40 a 65 años con 7 o más sofocos moderados a severos por día, quienes fueron ubicadas en diferentes brazos, recibiendo bien sea 2.5, 5, 10 o 15 miligramos de estetrol versus placebo por un periodo de 12 semanas. La media de edad del estudio fue de 54.2, más o menos 4 años, y esto fue rápidamente pues, lo que se obtuvo allí. Una disminución significativa en la frecuencia de los síntomas vasomotores, solo, digamos, observable desde el punto de vista significativo en el brazo que recibió 15 miligramos de estetrol. Asimismo, la severidad de estos síntomas también disminuyó de forma significativa a partir de la 4ª semana, manteniéndose por las 12 semanas del estudio, solamente en el brazo de E4 de 15 miligramos versus placebo. En las pacientes respondedoras del estudio, el 92% refirió la disminución de hasta un 50% o más de sus síntomas. Eso fue completamente significativo, y cerca del 80% de las pacientes estudiadas refirió que la mejoría había sido del 75% o más. En resumen, estetrol es un producto cuya dosis mínima efectiva para síntomas vasomotores parece ser el de 15 miligramos. Este estudio mostró unos objetivos secundarios donde todas las dosis estudiadas mejoraron los síntomas
del síndrome genitourinario de la menopausia, donde el recambio óseo fue influenciado positivamente, donde se apreció un aumento del HDL colesterol sin cambios en los triglicéridos. También se apreció una tolerancia a la glucosa mejorada y sin efectos sobre los parámetros de coagulación. O sea que es bien importante y bien particular. Finalmente, la doctora Faubian nos conversó acerca de una novel molécula que son los inhibidores o antagonistas de los receptores de la neuroquinina 3. En el hipotálamo hay algunas neuronas específicas conocidas como neuronas KNDI, que son la quispeptina, la neuroquinina B y la dinorfina, quienes contribuyen a la regulación de la temperatura corporal. Estas neuronas de esta familia o de este grupo son inhibidas por los estrógenos y estimuladas por la neuroquinina B en un delicado balance que se mantiene durante toda la vida fértil de la mujer. En la transición hacia la menopausia, este balance se rompe por la caída de los estrógenos, lo cual propicia el incremento de la actividad de estas neuronas KNDI y una actividad, por lo tanto, alterada del centro termorregulatorio, la cual se expresa o desencadena efectores de disipación de calor, los cuales son clínicamente experimentados por la paciente como los sofocos y los sudores nocturnos propios de los síntomas vasomotores de la menopausia. Acá en una gráfica bien sencilla se puede observar que una vez que declina la función ovárica y disminuyen los estrógenos, el balance que existía entre los estrógenos y las neuronas KNDI se pierde, pues dando lugar a un desbalance de estas neuronas que está ligado, como les mencioné, a los sofocos. La doctora Faubian mencionó la realización de 4 ensayos fase 2 controlados con placebo que estudia esta molécula. El primero ya publicado en la revista Lancet en el año 2017, el cual fue ya detenido. Luego un estudio de esta molécula que lleva por nombre el principio activo el fezolinetant, que fue publicado en el año 2019. Otra del mismo, por supuesto, de la misma molécula, por Fraser y colaboradores en la revista Menopause en el año 2020. Y finalmente hay un estudio reciente de Trower y colaboradores, el NT814, que está publicado por el grupo de KNDI Therapeutics. De estos me voy a detener en el único estudio fase 3 que ha sido publicado hasta la fecha, o presentado hasta la fecha, al menos un adelanto de sus resultados, el estudio Fezolinetant Skylight, cuyo resumen fue presentado el 23 de septiembre de año en pleno evento de la NAMS. ¿Okay? Es un estudio fase 3 randomizado, controlado con placebo de 12 semanas, un estudio doble ciego, con una extensión de periodo de tratamiento para verificar la eficacia y seguridad del fezolinetant, que es un antagonista de los receptores de neuroquinina 3 en mujeres con síntomas vasomotores severos a moderados asociados a la menopausia. Este es el cuadro resumen que fue presentado a propósito de NAMS, donde al término del estudio, a partir de la 4ª semana, ya había una diferencia estadísticamente significativa en el control o en la disminución de los síntomas vasomotores moderados a severos, tanto en el brazo de 30 miligramos como en el brazo de 45 miligramos de fezolinetant. Esto mismo se vio en la disminución de la severidad de los síntomas vasomotores, lo cual para el caso del brazo de 30 miligramos, a las 12 semanas ya ese sí no fue significativo. Había un goal, un target secundario, un objetivo secundario, que era la disminución del score PROMIS, que permite controlar o determinar los trastornos del sueño, y se demostró que el uso de fezolinetant de 45 miligramos luego de 12 semanas propicia una mejoría de este trastorno que es asociado a los síntomas vasomotores de la menopausia. Acá ellos colocaron entonces como conclusión que fezolinetant de 30 miligramos y de 45 miligramos una vez al día
es eficaz para el tratamiento del síndrome, de los síntomas vasomotores moderados a graves asociados con la menopausia, con una eficacia evidente desde la primera semana de administración del producto y durante las 12 semanas que duró el estudio versus placebo. Agregando además que fezolinetant de 45 miligramos mejoró el sueño, lo cual fue informado por los pacientes, y lo más importante en este tipo de estudios, que no observó problemas de seguridad ninguno. En resumen, los inhibidores de la NK3 parecen ser de inicio rápido, eficaces para la reducción de la frecuencia y la severidad de los síntomas vasomotores, con una eficacia cercana a la de la terapia hormonal y superior a las opciones de tratamiento no hormonal existentes o descritas hasta ahora. Con resultados similares en todos los ensayos de fase 2 que les había mencionado al principio y en este de fase 3, a pesar de los diferentes diseños metodológicos que utilizan diferentes compuestos químicos. Es pues una alternativa bienvenida a la terapia hormonal para quienes no pueden o prefieren no usar una opción hormonal. Pero, y está claro, se necesitan y están en cursos estudios a mayor escala de mayor duración, a los fines de determinar la eficacia y seguridad a largo plazo para establecer los efectos hasta ahora desconocidos sobre el corazón, cerebro, hueso, el estado de ánimo, el peso o la salud en las mujeres menopáusicas que cursan con síntomas vasomotores. Fue la conclusión de la doctora Fabián que si bien existe una carga significativa asociada con los síntomas vasomotores no tratados, hay varias opciones de tratamiento para este síntoma disponibles hasta ahora y lo más importante, en desarrollo. No quisiera despedir y aprovechar la oportunidad que desde hace apenas una semana el Grupo Leti ha cambiado su imagen corporativa y nosotros pues queremos aprovechar para agradecer a todos los presentes, colegas que durante todo este año y medio de pandemia nos han acompañado a través de esta plataforma, a veces a diario, y bueno, sentimos que este cambio que hacemos es por supuesto para mejorar. Gracias por ser parte de este cambio, gracias por creer y confiar y trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro mayor compromiso es contigo y con la salud del país. Entonces, nuestro compromiso ahora es mayor. Agradecidos a todos ustedes y a los organizadores, en especial pues a la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, de la cual actualmente, orgullosamente soy miembro de su junta directiva. A todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, quiero primero agradecerle a estos excelentes conferencistas que nos han traído pues estas charlas de la NAMS, novedosas, tanto en prevención, tratamientos novedosos, y realmente pues vemos que cada día hay más en esta área tan importante de la salud de la mujer como es la menopausia. Quiero empezar diciéndoles que hay muchísimas felicitaciones de los presentes en este webinar para los tres. Les han encantado sus conferencias de diferentes partes de Venezuela, a todos los que están. Y hay pues algunas preguntas que tenemos. Entonces vamos a ir por partes y empezando, es la salud cardiovascular
de la que nos habló el doctor José Moreno. José, si bien dijiste y nos diste el resumen y lo que hay que hacer en cuanto a prevención, vamos como a enfatizar un punto en relación a la terapia. Tú nos hablaste que todavía se sigue en NAMS, en esta última exposición de consenso, diciendo que la terapia hormonal iniciada en el tiempo de la ventana de oportunidad terapéutica reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta en un 30-40%. Sin embargo, fuiste enfático, aún no se considera para el uso como prevención primaria ni secundaria. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, es algo paradójico que ellos presentan. Quizás yo creo que tienen temor. Recuérdate que en Estados Unidos y en Norteamérica pues tienen el temor de las posibles demandas que pueden haber por el uso de medicamentos, y probablemente eso es una de las cosas que le dan la dualidad a la explicación. Pero evidentemente la conclusión importante es que la ventana de oportunidades es un evento interesantísimo y vital para el uso de la terapia hormonal menopáusica, para proteger la enfermedad cardiovascular, para proteger los accidentes cerebrovasculares y para la salud cardiovascular de la mujer. Claro, recuérdense, no solamente terapia. Fíjense que hicieron mucho hincapié en la dieta, hicieron mucho hincapié en el ejercicio, hicieron mucho hincapié en la salud física, psíquica y holística, inclusive religiosa. Inclusive nos dimos cuenta de que hubo hasta una parte del Congreso que hablaba de la discriminación que había inclusive con las mismas mujeres. Y eso nos llamó mucho la atención. Y paradójicamente, y es la otra paradoja gigante, de más o menos los 2,000 y pico, 2,000 personas que habían en el Congreso, 1990 eran mujeres y habían 10 hombres, entre los cuales estábamos Pastor y yo incluidos. Entonces era una paradoja bastante interesante, pero yo creo que la conclusión que debemos tener es que la terapia hormonal aplicada adecuadamente dentro de las ventanas de oportunidades es beneficiosa siempre y cuando vaya acompañada de, primero, una selección adecuada de pacientes, segundo, un cambio de estilo de vida, donde están todas esas cosas que anteriormente mencionamos. Ok, muy bien. De las cosas que presentaron, porque hay un consenso en NAMS 2021, donde, y esa me preguntaba para los 3 que estuvieron en NAMS, eso está publicado en la página de NAMS. ¿Hay alguna posibilidad de conseguirlo? Si ya está publicado, presentado, si lo tienen ustedes. Sí, doctora. Realmente gran parte del material que fue presentado en NAMS está actualmente disponible en la página web de NAMS. No todo el material, pero sí gran parte de este. Así que aprovechen. Está libre para todos, porque no solamente Sí, para los de NAMS, ¿verdad? Sí. es correcto, libre para todos. Así que bueno, para todos los participantes, sabemos que tenemos ya un apoyo ingresando a la página web de la Sociedad Norteamericana de Menopausia para pues, todas estas actualizaciones. Sabemos que no todo, pero por lo menos las posiciones de consenso ellos siempre las publican. Una de las preguntas que hicieron es, y esto puede ser también para, no solo para ti, José, sino para Pastor, si algo mencionaron sobre el uso de fitoestrógenos, tanto en salud cardiovascular como en otras áreas, como, bueno, sabemos en síntomas vasomotores, pero si hay algo nuevo en relación a los fitoestrógenos. ¿Y qué hay con fitoestrógenos y terapia cardiovascular? ¿Sirven, no sirven? Dale, Pastor. Y después voy yo. Okay, dale, bueno, dale, está bien. Sí, de hecho la doctora Fobián hizo un comentario muy breve acerca de los fitoestrógenos, porque cuando estaba haciendo la aproximación histórica de todos los fármacos utilizados, en este caso en los síntomas vasomotores, mencionó algo sobre los fitoestrógenos, dijo que son productos que son de utilidad, pero posteriormente pasa a las otras moléculas cuando hace toda la descripción completa. No hubo una mención totalmente amplia como en otras ocasiones, aunque sí en el área comercial podíamos observar que había, por supuesto, productos y también había mucha mención acerca de los probióticos, pero de producto natural como tal no había nada novedoso.
se hizo más hincapié del uso de fitoestrógeno en pacientes que tenían antecedentes de cáncer de mama, ¿ok? En ese sí se hizo hincapié, pero nunca se habló de la asociación con enfermedad cardiovascular o con síntomas automotores. Sí se vio como una alternativa en pacientes con cáncer de mama. Pasamos entonces con la parte de salud ósea. La doctora Liliana nos habló, pues, nos trajo esta perla de NAMS, que sé que hay una guía 2020, creo, Liliana, de NAMS, que está también publicada. 2021, sí, está gratis. De hecho, la pueden conseguir online, gratis. Y en concreto, tú nos hablaste sobre cuándo hacer la densimetría, porque vemos que muchas veces hacemos densimetría muy temprano y se hacen densimetría a pacientes que no lo necesitan, 40 años, 45 años. Creo que fuiste muy clara al respecto, tal vez puntualizar cuándo solicitar la densimetría otra vez y las recomendaciones de calcio y vitamina D. Ok, en relación a la recomendación de cuándo solicitar densitometría, la doctora fue muy enfática en colocar la recomendación de los servicios preventivos de Estados Unidos, ¿ok? Ese grupo de trabajo de servicios preventivos, en donde ellos recomiendan la determinación de densidad mineral ósea a partir de los 65 años, o sea, mujeres posmenopáusicas de 65 años o más. En las que tienen menos de 65 años, es donde ellos hacen ese énfasis en evaluar los factores de riesgo. Y la medición de la densidad mineral ósea va a depender de si tiene o no factores de riesgo. Ellos utilizan allá como herramienta de evaluación del riesgo de osteoporosis, es la herramienta de autoevaluación de osteoporosis, donde el punto de corte de -2 lo consideran de alto riesgo, pero es para ese grupo de pacientes posmenopáusicas que tienen menos, por ejemplo, si están entre 50 y 65 años, allí ellos hacen ese cálculo porque se ha visto en los trabajos que esa herramienta tiene alta sensibilidad y cuando sobrepasa el umbral de riesgo se correlaciona con un T-score en la densimetría menor o igual a -2.5, es decir, se correlaciona con la presencia de osteoporosis. Calcio y vitamina D. En relación a las dosis recomendadas de vitamina D y de calcio, todavía hay muchas controversias en relación a esto. En relación a calcio, se recomienda es entre 800 a 1200 unidades día, fundamentalmente proveniente de la dieta. Hay muchas calculadoras disponibles para estimar más o menos cuál es el consumo de calcio de una paciente, y si la ingesta proveniente de la dieta es deficiente, ahí sí se recomienda el uso de suplementos de calcio. En relación a vitamina D, las dosis recomendadas oscilan entre 1000, 2000 unidades. En realidad depende, es de los valores, es decir, de la determinación de los valores de 25-hidroxivitamina D. Entonces depende si la paciente está en insuficiencia o deficiencia. Obviamente las recomendaciones son dar más dosis de vitamina D. Y cuando no podemos dosificar vitamina D, porque sabemos que un gran grupo de pacientes no puede por lo costoso del estudio. ¿Qué le recomendaría a estas pacientes? Exacto, no es necesario determinar niveles de vitamina D. En general, todos los estudios han demostrado que la vitamina D disminuye la pérdida de masa ósea, disminuye el riesgo de fractura, y por lo tanto, toda paciente con factores de riesgo para osteoporosis, y por supuesto las que tengan osteoporosis, deben recibir suplementación con vitamina D, porque sabemos que inclusive en los países donde hay mucho sol, hay una elevada prevalencia. O sea, inclusive aquí en Latinoamérica, más del 50% de todos los países tienen deficiencia de vitamina D. Entonces es muy importante la suplementación adecuada de estas pacientes. Se puede iniciar con 1000 unidades diarias. Y bueno, en los casos en los que sí podamos determinar niveles de 25-hidroxivitamina D, lo recomendado es mantener los niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro. ¿Puedo complementar, Rita? Claro. Sí, claro.
ellos recomendaban que todo paciente debe tomar 1000 unidades diarias de vitamina D. ¿Ok? Si hay deficiencia, pues puede llegar a 2000. Y cuando hay niveles súper inadecuados, puede llegarse a 4000 unidades internacionales. Pero ellos recomendaban que todo paciente debería estar tomando mínimo 1000 unidades de vitamina D diarias. Sí, el punto de corte de 4000 ellos lo toman en base a las recomendaciones del Instituto de Salud, de Medicina, que hasta 4000 unidades diarias. Sin embargo, hay sociedades que recomiendan más unidades de vitamina D dependiendo de si hay deficiencia. En eso todavía hay bastante controversia. Tenemos una pregunta, nos ponen que sabemos que el riesgo de hipertensión se incrementa en la menopausia y en la posmenopausia. ¿Y qué opina el panel sobre el uso de diuréticos como terapia antihipertensiva y su efecto en el remodelado óseo? Bueno, los diuréticos, recuérdense que tienen un efecto, sí, bueno, tienen una alteración en el remodelado óseo, eso es importante tomarlo en cuenta. No es una terapia directamente inicial, o sea, no es la terapia de primera línea para tratar la hipertensión arterial en mujeres menopáusicas. Lo primero hay que hacer una evaluación intensa de los factores que pueden inducir a esta mujer a estar teniendo hipertensión arterial. Después hacer una evaluación realmente de cómo están sus parámetros desde el punto de vista de calcio, fósforo, cómo está inclusive el perfil tiroideo, y iniciar terapia hormonal menopáusica a iniciar la terapia con los antihipertensivos normales. Realmente utilizar diuréticos no es lo más adecuado porque tienen primero problemas de originar alteraciones renales importantes, alteraciones metabólicas importantes y por supuesto alteración de masa ósea. Esa es la opinión del grupo que estábamos manejando la parte cardiovascular, inclusive aquí en Venezuela. Le dimos una charla hace poco con la gente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. No sé, Pastor y Liliana, si tienen alguna opinión al respecto. Sí, lo único sería si la paciente tiene demostrada que tiene hipercalciuria. En ese caso, sí sería de utilidad utilizar tiazidas para aumentar la reabsorción de calcio. En ese sentido, sí estaría indicado, pero ya como en una paciente en que podamos ver que tiene ya hipercalciuria. Otra pregunta es... Yo igual me suscribo a lo que acaba de decir Liliana con el tema de los diuréticos, en especial los diuréticos tiacídicos. Si son de utilidad porque están indicados en los pacientes, hay que usar. No son, como dice José, medicamentos de primera línea, salvo con indicaciones muy claras. Exacto, totalmente de acuerdo. Nos preguntan si hay alguna indicación especial en pacientes con cirugía bariátrica. En estas pacientes que pueden tener una menor absorción de vitamina D, ¿cuál es la recomendación, Liliana? Sí, en estos pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica, las dosis de vitamina D son más altas. Digamos, sobre todo en estas pacientes que tienen bypass, donde no solamente hay un componente restrictivo, sino también malabsortivo, y sabemos que en realidad la fuente de vitamina D de los alimentos no es tan grande. Estas pacientes deben recibir mínimo 3000 unidades de vitamina D3, esa es la recomendación, y pueden ser inclusive cantidades mayores que pueden llegar hasta 4000, 6000, 5000 unidades día, dependiendo en esos pacientes. Sí hay que hacer, digamos, el monitoreo directo con los niveles de 25 hidroxivitamina D. Okay. Y aunque no era el tema de esta charla, porque no se estaba hablando de vitamina D, pero bueno, José el lunes tuvo una conferencia de vitamina D. José, en breve, 2 palabras que nos piden vitamina D y cáncer. Muy cortico. Ok, sí, evidentemente hay una relación directa, está comprobado en un estudio vital donde se encontró una reducción significativa del cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer de próstata en pacientes que estaban utilizando 2000 unidades internacionales de vitamina D, y esto cumple con los requerimientos de Hill, diciendo pues que la vitamina D debe ser utilizada como un coadyuvante importante en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Se piensa que tiene efectos a nivel de la disminución del estrés oxidativo, así como de los efectos antiinflamatorios que tiene la vitamina E.
Muy bien. Y vamos a pasar pues, a la tercera perla de NAMS, que son las novedades en los tratamientos de los síntomas vasomotores. Pastor, tienes muchas preguntas aquí. Te felicitaron por tu conferencia y todas estas novedades. Y nos dicen, bueno, de estos medicamentos que nos mencionaste, la oxybutinina, el estretol y los antagonistas de las neuroquininas 3.1, ¿cuáles son los nombres comerciales? 2, si los hay en Venezuela. Y básicamente eso. Venezuela, los nombres comerciales. Ok, les puedo decir de entrada que por razones de carácter ético no puedo mencionar marcas comerciales. Sé que hubo en Venezuela, ya estuvo aprobado, porque tal como les mencioné, es un viejo conocido, la oxibutinina, y estaba en Venezuela para la indicación de vejiga hiperactiva. Yo, como industria farmacéutica, pudiera decir, mira, vamos a resembrar el interés con esta nueva indicación y es posible que más adelante lo traigamos. Sí, esto es la idea. Con respecto a este troll, sé que está aprobado, como les mencioné, en Europa, y también tengo información de que ese fármaco anticonceptivo que ya se aprobó en Europa, es posible que próximamente esté disponible en Venezuela por un laboratorio, una casa farmacéutica nacional. ¿Okay? Con respecto al fezolinetant, él apenas está en fase 3, apenas acaban de presentar el resumen de la primera fase de ese estudio y el producto ni siquiera tiene marca. Lo que sí puedo decir, porque no reviste ningún problema y lo pueden conseguir también en internet así, la casa farmacéutica es Astellas Pharma, que es quien está desarrollando la molécula y hasta ahora pinta bastante bien. Pero no hay marca, no está aprobado por la FDA todavía, ni está, por supuesto, disponible en Venezuela. Sí, exacto. Como antes, la oxybutinina se usa en vejiga hiperactiva, no vamos a decir nombre comercial, pero bueno, todos los ginecólogos podrán saber qué medicamentos para usar en vejiga hiperactiva. No hay en Venezuela ahorita, porque hace años que no tenemos esos medicamentos, pero bueno, tal vez pacientes menopáusicas con vejiga hiperactiva y síntomas vasomotores se van a beneficiar. Se van a beneficiar, correcto. Sí. Buscarle para esas indicaciones, pero ven también que antidepresivos, citalopram, fluoxetina, o sea, hay otras alternativas no hormonales. Sabemos bien que la terapia hormonal sigue considerándose de primera línea para síntomas vasomotores, cuando no está contraindicado. El estretol, pues algo novedoso, vamos a esperar que llegue. Lo que va a llegar a Venezuela, como viene el dijo, es un anticonceptivo, no es terapia para la menopausia, así que también tengamos que esperar. Tal vez lo estar en la perimenopausia, en la transición, y veremos cómo funciona en esas pacientes que están en la transición, en la anticoncepción, y ver cómo les va en los síntomas. Pero en Venezuela no va a llegar todavía la terapia hormonal con estretol. Todavía no. Todavía no, pero va a llegar, todo va llegando. Claro que sí. Y es apasionante, y bueno, porque me apasiona mucho desde que estoy en la docencia, lo que hace el ciclo menstrual. Y todo este sistema de las cistercinas y las neuroquininas, ya no solo en la menopausia, sino todo en lo que es el desarrollo desde la menarquia en adelante. Y llegar a estos conocimientos, de verdad es un mundo que apasiona. Y llegar ahora a un fármaco que tú lo dijiste, está en fase 3, los estudios son prometedores. Y aparentemente, te iba a preguntar, pareciera no tener efectos adversos serios. Sí, ciertamente todavía hay que estudiar mucho. De hecho, lo mencioné, que como lo comentó la doctora Fabián allá en Estados Unidos, lo que hace falta es evaluar la seguridad a largo plazo. Y eso es importantísimo antes de la aprobación definitiva de un producto farmacéutico, no solamente en Estados Unidos, sino aquí también en Venezuela. Ha sido de verdad, esta perla ha sido también muy apasionante, por lo menos a mí me ha parecido, me ha encantado. Gracias. Todas, porque todos nos han puesto pues, estas perlas. Sí, pues vamos a ver qué otra pregunta tengo. Rita, yo quería hacer un comentario. En este congreso salió muy bien beneficiada la terapia hormonal menopáusica.
y salió muy bien respaldada. Y de hecho, esta mañana yo les envié a cada uno de ustedes lo último que sacaron, que acaba de llegar ese trabajo de Inglaterra, donde hay una disminución del 9% de la mortalidad por cualquier causa con las pacientes que usan terapia hormonal menopáusica. Entonces, hay que seguir utilizando la terapia con sus indicaciones adecuadas, hay que perderle miedo al uso de la terapia, hay que seguir fomentando, no solamente dentro de los ginecólogos, sino dentro de todas las especialidades, que fue otra de las cosas que también se llegó a señalar en NAMS, los beneficios de la terapia hormonal menopáusica cuando esté bien indicada, en la paciente adecuada, por el seguimiento adecuado y la dosis adecuada. Y eso es importante que quede en la noche de hoy como uno de los puntos importantes, no solamente este congreso, sino de que se reforzó todo lo que se ha hecho durante todo el tiempo, pero fíjate, hasta trabajos tan novedosos como el que se mandó hoy. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo he sido pues realmente, vamos a decir, fan de la terapia hormonal. Creo mucho en los beneficios de una terapia hormonal bien indicada y bien monitorizada. Los beneficios es en todo el organismo, no es en una sola área. El beneficio es global. Aquí hay una pregunta para la doctora Fung. Dice: el uso de los SGLT2, de los inhibidores, la SGLT2, ha mostrado un impacto en la reducción del riesgo de falla cardíaca y daño renal en los pacientes con diabetes mellitus 2. ¿Sí? Pero usted dice que incrementa el riesgo de osteoporosis. Entonces, ¿qué hacemos en estas pacientes diabéticas que ameritan este tratamiento, que tienen los riesgos de osteoporosis aumentados? Sí, siempre en Venezuela no contamos con inhibidores de SGLT2, pero actualmente constituyen terapia de elección para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, quienes tienen aumento del riesgo cardiovascular o tienen inclusive enfermedad renal crónica. Yo creo que aquí lo importante es siempre el monitoreo. Obviamente es un fármaco que se puede asociar con aumento del riesgo de fractura, siempre evaluar a la paciente. Esa paciente debe estar recibiendo adecuada suplementación de vitamina D, vigilar su suplementación de calcio con la dieta, y bueno, dependiendo de la edad y de los factores de riesgo, aquí en Venezuela podemos seguir mucho a las pacientes, usamos más el FRAX, más que la herramienta que usan digamos, o recomienda la NANS, que es la otra que yo les comenté. Entonces lo importante es siempre evaluar los factores de riesgo y seguir a la paciente. Y si vemos que ya tiene indicación de tratamiento, indicar tratamiento. Ok, y por último, pues nos dejan algunos comentarios y nos dicen que excelente y todas las perlas, pero no nos trajeron una perlita sobre algo nuevo para el alivio, sobre la sexualidad. ¿Hubo algo nuevo allá de que se habla de NAMS? Pastor José. Vamos, pastor, vamos a prometer una próxima perla de sexualidad, pues me comprometo a yo hacerla. Eso, bueno, ahí está. Estamos conectados, o sea, ya yo había hecho el pensamiento igual que tú, así es. Y ahora nos hacen un spoiler, nada. Un spoiler por hoy. Bueno, yo puedo realmente agregarles algo, ¿no? Esto, la conferencia de perlas que se dio como colofón de NAMS en este año, incluyó no solamente conferencias como las que ustedes pudieron escuchar hoy, sino unas 2 o 3 cosas adicionales que, como dice bien José, pues la vamos a tener aquí dentro de la manga para la próxima oportunidad. No coman ansia, colegas. Ay, pero nos saca, no da nada. Ya saben que Sin van a spoiler. conectar últimamente para una de las perlas que va a ser sexualidad entonces. Así que están comprometidos, Pastor José, para esa perla de sexualidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así es. Cuente con eso. A ustedes, excelentes conferencias, por contestar todas las preguntas. Ha sido muy ameno. Gracias por permitirme compartir con ustedes. A todos los participantes que los tenemos hasta esta hora de acompañándonos.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Gracias. Chao, feliz noche, Chao, gracias. cuídense. Gracias Liliana, a todos. beso. Rita, Feliz noche. Pastor, abrazo. Abrazo, abrazo. Chao, virtual. Gracias, doctora Rita. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes. Chao, Dale, a chao. ustedes.